La Unión Cívica Radical de Catamarca, que ahora tienen un nuevo bloque que se anunció el otro día en alguna fotografía que se publicó en las redes como interbloque en alianza con La Libertad Avanza, o por lo menos para trabajar juntos allí la conformación de consensos en el Congreso de la Nación. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Albino y Luciana, los saludamos por el aire de la Cielo. Albino y Luciana, buen día para ustedes. Gracias por atendernos, ¿eh? Por favor. Bueno, cuéntenos qué es este armado que hicieron. Primero, a ver, como para más o menos entender. Ustedes formaban parte del bloque del radicalismo y oportunamente integraron otro bloque, otro espacio, ¿verdad? Y ahora se plegaron al interbloque de La Libertad Avanza. A ver, nosotros, el bloque de la UCR se dividió en 4 básicamente. Hay un monobloque de Mario Barletta, el bloque de Lustó Manes, que es Democracia para Siempre, el bloque que preside de Loredo, y el bloque nuestro. Esta es la realidad de la UCR de hoy. Y en el caso nuestro somos 6 diputados de la Unión Cívica Radical, del Interior Profundo. Entiendo que con una particular mirada productiva y de sesgo liberal, si querés agregar algo más, y que venimos trabajando y acompañando en líneas generales al gobierno nacional en sus reformas, como también lo han hecho otros integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, no solamente los de nuestro bloque, ¿no? En definitiva, la conformación de un interbloque, que es un espacio, digamos, de cooperación un poco más aceitada en el ámbito parlamentario, no es algo muy distinto a algo que ya se viene haciendo desde el inicio del gobierno del presidente Milei. Por ahí cuando se exhibe con mucha pompa que el gobierno de Milei ha podido gobernar con 40 diputados, ustedes sabrán que eso es absolutamente imposible. Lo que ha habido, creo yo, es una construcción de una base bastante más amplia que no alcanza para sacar leyes, pero sí por lo menos para tener una base reformista bastante más amplia, y nosotros hemos sido parte de eso desde el primer momento, sin ningún tipo de especulación, y pese a que muchos nos señalaban como que era un mal negocio político, pero bueno, nosotros no estamos en el Congreso para hacer negocios, ni para hacer especulaciones, menos en un momento tan delicado de la Argentina, sino que para hacer lo que nosotros entendemos que es necesario para el país. ¿Un mal negocio político se refería a qué? Que cuando asumió el presidente Milei, gran parte del arco político era muy pesimista respecto de la continuidad de la propia gobernabilidad, o que apostaban a quebrarle, por ejemplo, a la ley bases para que el gobierno se ponga de rodillas, o que se iba a tener que entrar en una suerte de transacción tradicional de que las leyes se iban a aprobar a cambio de obras o de aportes del Tesoro Nacional o de puntos del PBI en las leyes de presupuesto, como ha sido siempre. A ver, gran parte del déficit fiscal de la Argentina y en consecuencia de la emisión monetaria de la deuda y todo esto es derivación de las negociaciones políticas que terminaban siendo sumamente costosas para la gente, ¿no? Y esto hay que decirlo. Incluso vos veías, por ejemplo, en leyes de presupuesto anteriores, en el gobierno de Alberto Fernández y de Massa, por ejemplo, que el proyecto de presupuesto empezaba con una planilla de obras y después la planilla de obras se multiplicaba. O sea, el gobierno nacional terminaba recontrasobregirado de compromisos que eran absolutamente incumplibles. Y la política formaba parte de eso, ¿no? De un gran show de promesas, de obras que todo el mundo sabía que después no se iban a poder hacer. Sí, lo que pasa es que ahí, diputado, medio como que pasamos de un extremo, supongamos que uno entiende que le asiste la razón a este planteo que usted hace. Pasamos de un extremo a un gobierno que dice, gobierno sin presupuesto. Eso tampoco es sano. Es que Porque no fue ahí, así. digamos, ¿cómo se discute? Es que, ¿Cómo discute? Usted es un permitime, hombre del interior. ¿Cómo discute yo te lo agradezco que le mucho, corresponde a su te agradezco provincia? mucho que me lo plantees. Te agradezco mucho que me lo plantees a eso, porque eso no fue así. A ver. El gobierno nacional mandó el proyecto de ley de presupuesto, ¿sí? Ese proyecto de ley se empezó a discutir en el Congreso. Lo primero que hicieron los de la Avenida del Centro, ni siquiera te digo el kirchnerismo, lo del centro, es querer condicionar la aprobación del tratamiento del presupuesto
a planteos que están hoy haciendo a través de otros proyectos de ley, como será el tema del impuesto a los combustibles. O sea, el gobierno hace un planteo básico y elemental que todos los intendentes y gobernadores aplican en sus provincias y en sus municipios, déficit cero. Hoy las provincias en general, en realidad desde el gobierno de Macri que están sin déficit, ¿no? Después algunas fueron más responsables, otras menos responsables, pero las provincias no pueden emitir moneda. Entonces, cuando vino el tratamiento de la ley de presupuesto, dijeron todos, bueno, divido el déficit cero, hermoso el déficit cero, pero ¿dónde está la mía? Ahí se empezó a Pero trabar perdón, la ley diputado, de pero no presupuesto. fueron los partidos políticos, fueron los gobernadores que fueron y le dijeron, che, todo bien, presidente, a mí me parece bárbaro, déficit cero. Ahora, la que le corresponde a la provincia, sí hay que discutirla, sí hay que actualizarla. Bueno, por ejemplo, entre otras cuestiones, algunas vinculadas con las obras públicas que el gobierno finalmente frizó y que los gobernadores querían tener garantizado. Mi querido amigo, es que justamente nosotros, mirá, cuando el gobierno de Milei asume, se firma un convenio con mi provincia, la provincia de Catamarca. Yo soy opositor al gobierno de Catamarca, esto lo aclaro, en donde había obras que iban a continuar en manos de Nación y obras que iban a continuar en manos de provincia. Y a ver, había cordones cunetas. O sea, no podemos desconocer que en la Argentina, sobre todo a partir de la aparición de las retenciones, las exportaciones, estamos hablando de hace 25 años, discúlpame que haga historia, pero creo que es importante en este tipo de conversación, que gran parte de los recursos fiscales derivados de los precios extraordinarios de las sojas fueron a parar a las grandes cajas de obras públicas de la República Argentina, donde se canjeaban favores, se robaba, se hacía de todo, se armaron fideicomisos, bueno, historia conocida. Ahora, lo que se intentó hacer es ordenar eso. Hoy muchas veces dicen los gobernadores, nosotros vamos a pedir por dinero que le corresponde a las provincias. Y ponen como ejemplo los ATN. Los ATN no lo administraron nunca las provincias. Los ATN es una especie de ambulancia. Vos tenés la ambulancia equipada para una emergencia, para algún desbarajuste financiero, por alguna situación extraordinaria, pero diputado, digamos, que ocurra en alguna provincia y que haya que ayudarla. Usted se entiende, pero vienen los gobernadores y dicen, no nos reparten los ATN. Sí. O sea, porque están acostumbrados a que les entreguen la plata sin ningún tipo de emergencia. Sí. Eso no me parece que esté bien. Pero, a ver, intendente, diputado, usted es un hombre del interior profundo, como dice, ¿no? De la provincia de Catamarca. Sí. ¿Usted cree de verdad que los gobernadores, los 23 que firmaron algún proyecto, se pusieron de acuerdo? Porque dentro de esos 23 hay algunos gobernadores que han sido muy generosos en generarle condiciones como para que este gobierno saque algunas leyes que consideraba que eran importantes, sobre todo aquellas vinculadas con mantener el déficit fiscal y demás. ¿Usted cree que se pusieron de acuerdo entre todos como para complicarle la vida en materia económica al presidente? ¿O efectivamente les asiste alguna razón cuando están demandando algunos recursos que creen ellos, interpretan, el gobierno debiera repartir? A ver, yo creo que por ahí no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que puede haber algunos gobernadores que intenten hacer algún tipo de sabotaje, puede ser que sí. Otros, en su caso, puede ser que simplemente estén persiguiendo intereses propios como gobernadores de las provincias, y yo los entiendo, así como un sindicalista se sienta a discutir el salario de los trabajadores que representa, o la patronal hace exactamente lo mismo en una negociación paritaria. Lo que ocurre al mismo tiempo es que en el caso de quienes somos, o nos toca ser legisladores de la nación, tenemos que tener, creo que una mirada desde un ángulo a veces distinto. Yo soy representante del pueblo de la nación y de la provincia de Catamarca en particular, y no creo que sea asimilable esa cultura predatoria de muchos gobernadores de provincia, en el caso del gobernador de Catamarca en particular y de mi provincia, que recibe la segunda coparticipación per cápita en la Argentina. Porque lo que vemos, y te voy a recomendar que leas, si me lo permites hacer esta recomendación, sí, claro, por supuesto. Una publicación que leí ayer, no sé cuándo es, en la revista Seúl, del señor Iglesias Ilia, sobre el bullish de Fiambalá, que es un lugar muy lindo que está acá en la provincia de Catamarca, en el oeste, en donde da cuenta también de lo que es un esquema de Estado rico con pueblo pobre. Nosotros lo que creemos que más federalismo no es más ATM. Y esto yo creo que tiene que quedar muy claro. Más federalismo no es que engorden las arcas. ¿Sabes qué es más federalismo? Que bajen las retenciones, que bajen los impuestos, que bajen el ingreso bruto, que aumente el volumen de negocios y de actividades productivas en el interior de la Argentina. Eso es lo que nosotros creemos que es más federalismo. El gobierno tiene una concepción bastante particular del federalismo, que es como que las provincias se hagan cargo de todo, básicamente.
Y hay que dar Pero otra vos, discusión, que es la siguiente, pero perdón, diputado, hay que dar otra discusión que es la siguiente. El gobierno nacional no vive en una isla, recauda en toda la Argentina, porque cada vez que se habla, no, la plata que es del gobierno nacional, la plata que es del gobierno nacional, la recauda de sus conciudadanos en Catamarca también. Entonces, está pero obligado por el supuesto gobierno que sí. nacional a invertir en las provincias, porque si no, mire, voy a ser extremo en el razonamiento, por supuesto que es un disparate lo que le voy a plantear, pero para que se entienda el concepto. Ya que quieren ahorrar en gasto público, cierren el gobierno nacional. Si resulta que las provincias se tienen que hacer cargo de la salud, de la seguridad, ahora de las rutas, lo habrá escuchado que el presidente Sturzenegger dijo hace un par de días, bueno, que cada provincia arregle las rutas, incluso las que son de la órbita nacional que atraviesan sus distritos. ¿Cómo se sostiene Sí, financieramente una Argentina donde hay un gobierno nacional que recauda en toda la Argentina, pero que no gasta en los distritos porque cree que los gobernadores son poco menos que delincuentes todos? mirá, yo creo que hay cuestiones de competencias que tienen que dejar de estar superpuestas en la Argentina y eso hay que corregirlo. No puede ser que vos tengas, ¿no es cierto?, un programa de asistencia de mamita y papito en la municipalidad, el mismo programa de asistencia en la provincia, el mismo programa de asistencia a nivel nacional. Es una cosa que hemos visto en los últimos años y tiene que terminar, tiene que estar claramente delimitado. Yo sí estoy de acuerdo, y ahí probablemente coincidamos, en que hay infraestructura de logística, de rutas, de puertos, lo que tiene que ver con la gran conexión o interconexión de la Argentina profunda y federal, que sí es responsabilidad del Estado Nacional, ya sea por vía directa o a través de concesiones, de contratos con privados. Y acá déjame decirte algo, mi provincia de Catamarca tiene 1.200 kilómetros de ruta nacional, ¿sí? Esos kilómetros de rutas nacionales difícilmente sean atractivos para tener algún tipo de concesión. Entonces, independientemente de que vos la llamés vialidad nacional o armés una arteria dentro del Ministerio de Economía, lo cierto y concreto es que hoy tiene que haber una continuidad en el servicio y eso lo comparto. Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo en este momento estoy en mi oficina en el centro de Catamarca. Tengo al frente mío un mapa de la provincia. En el este de mi provincia tenemos una actividad productiva que es similar a la del centro del país, ponele, de soja, de girasol, viste lo que es el departamento de Santa Rosa. Sí. Esos productores se ven beneficiados por el camino de baja de retenciones, para lo cual, déjame decirte, falta para mí mucho y deberían ser cero las retenciones, pero para eso hay que bajar más el gasto. Esto también tenemos que decirlo, para que las retenciones sean cero tenemos que bajar más el gasto. En el norte de mi provincia, que linda con la provincia de Salta, tenemos la Puna. En la Puna hay reservas y recursos de litio, de oro y de cobre. Se acaba de anunciar para el proyecto de Galán Litio una inversión multimillonaria de la mano del RIGI. Entonces, yo te estoy dando dos ejemplos concretos que impactan de manera severa y de manera positiva, severamente positiva, percibe, que son del gobierno nacional y que permiten, y te voy a decir algo de lo cual no tengo ningún miedo de equivocarme. El interés, el nivel de inversiones y el apalancamiento que ha tenido la industria minera a partir de la asunción del presidente Milei ha sido impresionante. Y eso que los precios no son los mejores. Entonces, cuando se habla, y probablemente tengamos que disentir, cuando se habla de federalismo, yo lo tengo desde una mirada de cuáles son las medidas que tiene que tomar un gobierno para generar las condiciones institucionales que te produzcan mayor inversión del sector privado para que la gente tenga trabajo, Sí, para que hay haya algunos, más hay actividad. algunos ámbitos, Pero no es necesariamente hacer obra diputado, pública. hay algunos ámbitos de la producción, como por ejemplo la actividad minera, básicamente, que por cuestiones obvias de riquezas naturales que tiene la Argentina, por ahí resultan ser atractivas, en donde tal vez pueda haber habido algún nivel de inversión. Ahora, la verdad es que la inversión en general en la Argentina brilla por su ausencia todavía. Perdón, ahí te perdí un poquitito. Que la Perdón. inversión en general, en términos, digamos, productivos en la Argentina, brilla por su ausencia, más allá de algún caso puntuado vinculado con la minería o los recursos naturales. Digamos, la Sí, pero industria ¿hace cuánto? extractivista. Pero ahí déjame tener un intercambio. ¿Hace cuánto brilla por su ausencia la inversión en la Argentina? ¿Cuál es la tasa de inversión o en todo caso, cuál es el porcentaje del producto en la Argentina o el componente de crédito privado dentro del PBI argentino? Es bajísimo. Ahora,
La pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son las medidas o cuáles son las decisiones o cuál es el camino que tiene que trazar un gobierno para lograr que la inversión privada sea 10 veces la que es hoy, para que nuestro campo produzca el doble, como lo ha hecho Paraguay, como lo ha hecho Bolivia. Está bien, diputado. Yo por ahí estamos discutiendo posicionamientos. Lo que hay que hacer, y acá viene el punto de mi coincidencia con el gobierno nacional, es adoptar un camino de estabilización. Si vos tomás, digamos, la variable fiscal, la variable financiera, la variable desregulatoria, la vinculación de la Argentina con el mundo, la limpieza del balance del Banco Central, la política antiinflacionaria, todas ellas constituyen, una con la otra, un conglomerado de medidas que tienden a estabilizar la economía y a sentar las bases elementales para que la Argentina sea un país que pueda volver a tener inversión. ¿Y a usted no le parece...? La macroeconomía no está desconectada de la micro. Eso es un invento, sale de algunos economistas, para mí, que están equivocados, en el campo de la heterodoxia, que consideran que el saneamiento macrofiscal no está conectado con la inversión privada y la producción. Sí, no, la macroeconomía está conectada con la microeconomía, por ejemplo, con los jubilados. ¿Usted qué va a hacer, por ejemplo, ahora cuando el gobierno finalmente publique el veto al tema de los jubilados y al tema de la discapacidad la semana que viene? Nosotros no hemos acompañado desde nuestro bloque ninguna de las dos leyes porque consideramos que lejos de favorecer la situación de los jubilados, de las personas que están en situación de discapacidad, los perjudica enormemente. Fíjate vos que la ley que se aprobó en materia de emergencia de discapacidad tiene básicamente dos patas. Una que la encuentro en alguna medida razonable y que entendemos y que esperamos que el gobierno de algún modo la corrija por vía administrativa, que tiene que ver con la actualización de los valores de los nomencladores. Si vos sos prestador, por ejemplo, de un en el régimen de discapacidad general... Eso es recontra saludable y además necesario. Y mire, lo que voy a decir para que no interprete que es una posición política. Está desactualizado incluso de gobiernos de antes. Déjame que siga una cosita ahí, que es importante, permitime. La segunda pata es modificar cómo se conceptualiza una persona para acceder, o cómo se la define una persona para acceder a la pensión por discapacidad, y según la Oficina de Presupuesto del Congreso, aumentaría la cantidad de pensiones de entre 400.000 y 900.000 personas. Eso es absolutamente inviable. Nosotros creemos que es un escándalo que la Argentina haya pasado de tener 100.000 personas por discapacidad a más de 1 millón. Mire, yo tengo acá lo que dice la Oficina de Discapacidad. Se estima un aumento de entre 493.000 a 946.000. Considerando la aprobación de reciente, esto tiene un impacto del 0,25 del PBI, porque eso es al fin y al cabo lo que hay que ver. Muy bien. Y el tema, y con jubilaciones pasa algo similar. Nosotros entendemos que si vos tenés, y para ser más sintético, un programa fiscal que comprende 1,6 ¿sí? del PBI de superávit, y el Congreso viene una semana antes del cierre de lista y de las elecciones generales a dictarte una norma que va a tener 3 puntos de costo fiscal, es decir, que duplica... Pero es que eso no es así, diputado. ¿Cómo que no es así? Verdades. A ver, usted es un hombre del Congreso de la Nación, usted es un diputado. La oficina de Estadísticas del Congreso de la Nación, tengo los documentos, digamos, a la vista, porque si no se discute sobre la base de afirmaciones que uno tiene la sensación que a veces inventan para generar consenso sobre un tema que les resulta complicado a ustedes justificar, como es el hecho de que las jubilaciones no merezcan ser reconocidas y tengan este incremento. Déjeme decirle algo, diputado, no es un incremento a las jubilaciones. No es un incremento a las jubilaciones. Es devolverle. Es devolverle. Me estás poniendo cosas que no son, ¿no? A ver, no. Bueno, no es un problema de mérito. No, pero diputado, a ver, ni siquiera no es un aumento a las jubilaciones, es devolverle lo que se le recortó en un cálculo que ni siquiera digo que haya sido adrede, por ahí se equivocó el gobierno y le otorgó una suba del 12,5% cuando debió haber aumentado un 20%, es devolver. Pero vos me estás hablando de impacto fiscal. Sí, el impacto fiscal, según la Oficina de Estadísticas, es casi imperceptible para lo que resta del año, porque es del 0,49%, y anualizado en el 2026 es del 1, mire, el 1,2% dice la Oficina de Estadísticas del Congreso. Déjame hacerte una aclaración. En primer lugar, lo que vos decís 0,5, 1 del PBI, 1,5, ya de por sí mismo destruye el programa fiscal. Pero déjame hacerte una segunda aclaración.
Cuando nosotros hablamos de 3%, no hablamos solamente de un segmento de una ley. Estamos hablando de todo el conglomerado y todo el conjunto de iniciativas que lleva adelante la oposición, todas con banderas nobles y todas en oficinas distintas y en conversaciones distintas. Y lo vamos a enumerar. Es el bono de jubilados, el aumento de 7,5, el aumento de cantidad de personas que puedan acceder a una pensión. ¿Y a usted no le parece, digamos, que un bono que está que está congelado? La ley de financiamiento educativo que ajusta por inflación, más establece una paritaria, más establece un fondo especial para las carreras estratégicas. Los aportes del Tesoro Nacional, que una parte pase a ser de distribución automática. El impuesto a los combustibles, que una parte pase a ser más. Entonces, cuando nosotros hablamos del impacto fiscal, lo decimos en términos consolidados. Pero, porque diputado, si no, me das vuelta a la página, me sacas el otro tema, lo que está hoy en trámite en el Congreso vale 3 puntos del PBI. Diputado, si usted quiere, discutimos punto por punto de los que usted mencionó. Primero, la coparticipación del impuesto a los combustibles, lo que dicen los gobernadores es, ya que no la invertís y tienen un destino asignado, que es a la reparación de las rutas, dámela que yo la arreglo, con lo cual... No es cierto que no se invierta, hay un estudio de la Fundación Mediterránea. Okay. Que da cuenta de cuál es el nivel de ejecución que tienen los fideicomisos. Es cierto que no tienen el nivel de ejecución de 100%, pero no es cierto que esos fideicomisos estén sin ejecutar. Y no es cierto que los gobernadores a lo largo de la historia hayan dispuesto de manera automática de la distribución de los aportes del Tesoro Nacional. Se han acostumbrado, en todo caso, a que a través de favores políticos, generalmente los gobernadores peronistas, les regalen aportes del Tesoro Nacional a cambio de canjes de favores. Ahora, y nosotros a eso no lo vamos a aceptar. ¿Es inevitable, diputado, digamos, porque yo entiendo que usted tenga una visión de la economía en donde sea casi como una religión esto del equilibrio fiscal, y me parece bárbaro, digamos, porque en algún punto es una posición política respetable. Ahora, ¿no se puede buscar la alternativa como para otorgarle este incremento a los jubilados? Que insisto, mire, dos cosas, déjeme, así como yo lo escuché, escúcheme usted a mí. Primero, no es un aumento, es una devolución de algo que le recortó por decreto el gobierno, porque se equivocó en un cálculo. Segundo, me da la sensación de que los diputados no tuvieron la determinación de lastimar las finanzas, porque lo que yo hubiese hecho en todo caso es, si vos te equivocaste desde febrero del año pasado recortándole 7,2%, vas a tener que pagarle retroactivo desde febrero hasta ahora y a partir de ahora el 7,2% por única vez, como para devolverle a los jubilados la que le sacaste en algún momento. Y es absolutamente razonable también trabajar el tema de el bono, porque con el bono congelado lo que se termina consolidando todos los meses es la pérdida del poder adquisitivo en términos de los ingresos de los jubilados. Siendo tan noble la cuestión, imagino que usted debe coincidir conmigo que una jubilación de 384.000 pesos es una jubilación de miseria, ¿verdad? Siendo tan noble, ¿no hay una forma de buscar alguna alternativa como para custodiar el déficit fiscal, pero desde otro lugar, y que no sea con esta posición que usted dice, que poco menos que le echa la culpa a los jubilados si avanzan en este sentido de ser responsables del desequilibrio fiscal? Bueno, a ver, en primer lugar, déjame desmentirte la última parte de que alguien le echa la culpa a los jubilados. No, estoy hablando conceptualmente, diputado, no se lo digo a usted directamente. Pero sí. Pongamos, porque a ver, te escucho atentamente, pero te tengo que hacer... Está bien, le acepto. Si no lo tomo como si fuera que me están poniendo cosas... No, le acepto. En primer lugar, la modificación de la regla de actualización de jubilaciones en la Argentina fue en abril del año pasado. No es cierto que el gobierno hizo una especie de baja de jubilaciones. Lo que ocurrió fue que había un rezago de la aplicación de la fórmula anterior. Todo el daño que se produjo en términos reales en las jubilaciones de la Argentina lo produjo la fórmula de Alberto Fernández. Dicho eso, ¿sí? Y que vos me dices, las jubilaciones son muy bajas, las jubilaciones son prácticamente una estafa en la Argentina. Voy a ser mucho más profundo, porque creo incluso que personas que han laburado 30 años tienen todo el derecho a sentirse de esa manera, porque vos aportaste y después te tiran 300 lucas. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema? Lo discutamos con la profundidad del caso. La raíz del problema es que la Argentina ha establecido un sistema de amplísima cobertura, y ni siquiera lo estoy juzgando, pero es la realidad, y esa amplísima cobertura fue un derivado de las moratorias previsionales. No, error. ¿Puedo no compartir, diputado? Bueno, pero vos me podés... pero yo le pongo otra cosa sobre la mesa que ustedes generalmente no le prestan atención. Mire, ayer se conoció la cifra oficial
de la cantidad de personas que trabajan en la Argentina sin aporte. Superan los 5.400.000 personas. 5.400.000 personas trabajan en la Argentina sin aportes. Ese es el problema, no lo de la moratoria, porque la moratoria es la consecuencia de que trabajan en la Argentina sin aportes. La idea, te juro por Dios que no voy a poder, que vamos a coincidir seguramente. Yo creo que hay dos caras de la misma moneda. Tenés una amplísima cobertura derivada de las moratorias previsionales y tenés esta cantidad, que yo no tenía el número nominal que vos me lo acabas de decir, de personas que no hacen aporte. Esos son trabajadores que se les llama habitualmente en negro. Gran parte de esos trabajadores en negro, déjame decirte, son empleados públicos de los gobernadores que mandan a sus diputados a votar a favor del aumento de las jubilaciones. Entonces, lo que yo digo es, tengamos una política muy agresiva para lograr que haya más trabajadores en blanco. El gobierno nacional ha hecho algo de esto cuando nosotros en la ley bases aprobamos distintas herramientas, que son pocas, por cierto, porque no teníamos consenso para aumentar el periodo de prueba, para establecer el tema de los trabajadores independientes. Ahora, nosotros creemos que bajo este régimen laboral de Argentina, que ha sido establecido y pensado para un régimen, no sé, donde entraba una persona a trabajar en una fábrica a los 20 años y se iba a los 70, que ya no funciona más. Y entendemos que con una legislación laboral más moderna y con una economía más dinámica, con una economía estabilizada, podríamos tener muchos más trabajadores en blanco y eso sí seguramente podría fondear y financiar mejor el régimen de la seguridad social. Cuando vos le decís, bueno, pero ¿no será posible hacer algún esfuerzo más? Mirá, en la misma conversación que estamos teniendo hoy se delata que no, porque los mismos gobernadores, y ahora no me voy a ir al kirchnerismo, los que están en el centro, en la avenida del centro, mientras dicen, queremos equilibrio fiscal, pero también queremos con mejores jubilaciones y también queremos que las retenciones bajen más, y también queremos que nos hagan las obras, y la verdad que, a ver, que se sienten al menos con una lapicera y un papel, a hacer la cuenta, porque si yo hago la cuenta, no me da. No hay nadie que esté llevando fuera del oficialismo hoy al Congreso alguna idea o alguna medida pero que pueda hacer de ahorro. Está bien, pero yo lo escuchaba. Acá son todos Papá Noel en la Argentina. Yo le escuchaba al presidente de la Sociedad Rural el otro día con el presidente el sábado y decía, eliminen las retenciones, eliminen ingresos brutos, eliminen las tasas viales municipales, pero arréglenlos los caminos, pero generen, digamos, fiscalías especializadas en delitos por cuestiones, digamos, del robo rural. O sea, no se puede todo. Bueno, no se puede hay que decirle también a esta gente que no se puede todo. Pero por supuesto. Y de porque hecho, si no le decimos al Estado nada más. Porque el anuncio de baja de retenciones del gobierno, para mí las retenciones deberían ser cero, pero asumo que ese camino hay que construirlo. Y déjame que te dé un ejemplo de algo que tiene que ser tenido en cuenta en la conversación pública de la Argentina y va dedicado a los gobernadores. En el año 2016 el gobierno nacional del presidente Macri tomó la decisión de distribuir 15% en más de coparticipación para las provincias, que no fue pagado al contado en efectivo, sino que se pagó gradualmente y también con unos bonos, qué sé yo, pero en el año 2020 o 2021, todas las provincias ya tuvieron 15% más de coparticipación con las cuales no contaban 5 años antes. Yo te puedo decir sin miedo a equivocarme de que antes, durante y después de esa devolución de coparticipación, mi provincia es la capital mundial del despilfarro público. Y yo digo, en Catamarca, y habrá que hacer la cuenta en otras provincias, en Catamarca ese 15% de coparticipación equivale casi exactamente a lo que recauda toda la provincia en materia de ingresos brutos. Cuando yo digo, en mi provincia se podría eliminar ingresos brutos, disminuyendo el gasto en términos reales a lo que era el año 2015, es porque sí se puede. Está hecha la cuenta. ¿Por qué no lo hacen? Porque desde el año 2015 para acá, lo único que hicieron o se les ocurrió, es aumentar y engordar la estructura y la burocracia estatal, que en realidad es mucho punteraje político, sueldos altos, viajes al exterior. Mire, ¿sabe qué experiencia tengo yo? ¿Sabe qué experiencia tengo yo? Que sí se puede. ¿Sabe qué experiencia tengo yo? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que siempre es muy denostada. Yo hace muchos años que trabajo, imagínese, usted está hablando con una radio de La Plata, hace muchos años que trabajo en la ciudad de La Plata y particularmente sigo el periodismo político en la provincia de Buenos Aires, con lo cual desde Dualde hasta ahora con todos los gobernadores he tenido algún trato cotidiano en términos de la producción de noticias y demás.
A todos les resulta imposible porque es prácticamente inviable la provincia de Buenos Aires con 17 millones de personas a las que hay que garantizarles servicios desde el Estado y un reparto de la coparticipación que la deja complicada. Quiero decir esto porque también eso explica a veces, porque si no da la sensación de que la política se explica nada más que por la predisposición de ajustar o de despilfarrar del tipo que ocasionalmente le toca gobernar. No, acá gobernaron radicales o representantes del PRO, como fue el caso de María Eugenia Vidal, y peronistas como los que están ahora y otros que hubo, y todos tuvieron la misma dificultad porque la provincia de Buenos Aires está floja de recursos para la cantidad de habitantes que tiene y los servicios que demanda. Digo, eso también forma parte de la realidad. Tenés toda la razón, y déjame que te diga, lo recuerdo muy bien, bueno, recordarás conmigo, que en la década del 90 se creó el famoso fondo del conurbano, después, claro. Eso solucionó en parte. Después como ese fondo del conurbano quedó fijo nominalmente, y fue licuado, y llevó una nueva discusión en la época de María Eugenia Vidal para tratar de compensarlo de otra manera. Soy perfectamente consciente de eso. Es verdad, porque la provincia de Buenos Aires se creó para la provincia de Buenos Aires y recibe mucho menos que cualquier otro conurbano, por ejemplo. No tenemos mucho más tiempo, diputado, y no quiero abusar de su gentileza. Yo le agradezco porque a mí me gusta... Mirá, me cortás el teléfono cuando justamente coincidimos en algo. Pero sí, la verdad que el tema, déjame decirte algo, y si querés la seguimos otro día y te agradezco mucho la llamada. También es cierto que en el conurbano bonaerense se han recibido por parte, ya sea del Servicio Público de AISA o lo que ha sido los subsidios para el transporte, un nivel de subsidio, valga la redundancia, que en el interior del país no se percibe, ¿no? Es cierto. Bueno, eso otro día hacemos los números. Eso es cierto. ¿Usted coincide con lo que dijo Vidal en el sentido de que al ajuste de Milei no lo pagó la casta, sino la gente? Mira, creo que María Eugenia está quizá un tanto contrariada por la situación política del PRO y probablemente esté con alguna cuestión de eso, ¿no? Es una definición política, digamos, de posicionamiento. Sí, a ver, qué sé yo, si tenían alguna diferencia tan profunda, creo que la podrían haber planteado oportunamente. Yo creo que modificar posiciones en el medio del camino, yo no lo veo como algo que luzca de la manera más elegante. Lo voy a despedir con una que le voy a obligar a esforzar su condición de hombre del radicalismo. Vamos. Históricamente, el radicalismo ha sido un partido que ha defendido la bandera de la educación pública, por ejemplo, y de la salud. ¿Cómo se lleva, digamos, formando parte de un gobierno en donde se recorta esa cuestión? Mirá, yo soy un convencidísimo de que la educación pública es no sé si la principal, pero una de las principales palancas para la movilidad social ascendente. Estoy utilizando términos que quizás hoy no sean políticamente correctos. En primer lugar, la educación básica, la educación inicial; en segundo lugar, la secundaria. Querer asimilar la educación, la importancia de la educación pública, mientras tenemos las pruebas PISA y todo lo que tiene que ver con la educación inicial y básica totalmente detonado en la Argentina, con escuelas que de la pandemia al día de hoy no las arreglaron, con lo que es el financiamiento de las universidades públicas, que yo creo que en muchas de ellas se podría hacer algún esfuerzo para administrarlas un poco mejor. A veces me parece un tanto deshonesto la discusión que se plantea. A ver, educación pública, sí, educación pública de calidad, sí, con mirada federal y teniendo en cuenta de que la mitad de los chicos que conviven con nosotros en nuestro país no saben ni leer, ni escribir, ni hacer un cálculo matemático elemental. Sugiero la entrevista o alguna disertación que hizo Paolo Roca en relación a este tema, que además asusta el nivel a veces de falta de contenidos y de conocimientos y de razonamientos básicos en la Argentina, y creo que eso es justamente lo que nosotros tienen que embargar. Es cierto también que muchos correligionarios radicales tomaron mucha posición de poder en universidades nacionales, así como el peronismo lo hizo en los gremios, muchos radicales lo hicieron en las universidades,
y defienden quizás el financiamiento de estructuras administrativas y burocráticas como si fuera una especie de interés sectorial, sindical o empresarial. Nosotros tenemos una mirada, creo que mucho más amplia de lo que es la universidad o la educación pública. Diputado, yo le agradezco la gentileza de habernos atendido porque nos permite este sano ejercicio de intercambiar algunas opiniones y porque a usted lo honra el hecho de que es un funcionario público y responde en esta Argentina en donde generalmente cada uno habla en aquellos lugares donde se siente relativamente cómodo. Lo que pasa es que yo celebro su predisposición. No, yo te agradezco mucho a vos. Y bueno, pasa que a los periodistas porteños les gusta mucho entrevistar porteños, pero bueno, ustedes me llamaron a mí y yo hablo con todo gusto. Un abrazo, diputado, hasta luego. Adiós, que le vaya bien. Bueno, ahí estaba, un hombre del radicalismo que ahora juega en las filas de La Libertad Avanza. Francisco Monti, diputado nacional de la provincia de Catamarca, hablaba con nosotros, se extendió la charla, le pido